Recording in progress. Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los invitados especiales del día de hoy, también a los senadores y senadora presente, al ministro de Minería, Carlos Llobet. Bienvenido, ministro, y también saludamos a Magdalena Palumbo de la Secretaría. ¿Tenemos cuenta, Magdalena? Sí, presidenta, muy breve. Un oficio de la directora subrogante del Servicio Nacional de Pesca, la señora Jessica Fuentes, con el que responde un oficio enviado por la Comisión relacionado con la reciente exploración de algas nocivas ocurridos en los centros de cultivos de salmón en la región de Aysén. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Senadora Allende. Quería saber si la Secretaría puede enviar oficios relativos, porque se le enviaron a ustedes más antecedentes, entonces la gente de la comunidad quiere saber. ¿Se pudieron enviar? ¿De la Isla Pájaro? Sí. Sí, ya se enviaron. Sí. Ok, muy bien. Estamos. Bienvenido, senador. ¿Se enviaron entonces los oficios que se habían solicitado? Ok. Me preguntan de la comunidad y quería saber, porque como mandaron unos antecedentes, quería saber si se habían enviado los oficios. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún otro punto sobre la cuenta, colegas? Entonces vamos a pasar. Senador Durresti. Sí, aprovechando que está el ministro, gracias, presidenta, el ministro de Minería y Energía, si nos pudiera hacer llegar las bases del proceso de licitación del litio, que sé que han habido inconvenientes en poder entregarlas. Yo sé que hoy día está judicializado el, el proceso con un recurso de protección y una orden de no innovar en la Corte de Apelaciones de Atacama. Entonces, aprovechar que está el ministro, si pudiera hacernos entrega de eso, ministro. Yo sé que ha habido cierta reticencia, pero por un principio de probidad, de transparencia, creo que sería importante poder tener esas bases de licitación. Gracias, senador Durresti. Le voy a ofrecer la palabra al ministro Llobet. Claro, gracias, presidenta. Un gusto estar en esta comisión. Las bases fueron hechas públicas, están en la página web del ministerio hace varios días ya, cuando se cumplió el hito de... Yo como ministro recibí la recomendación del comité de evaluación. Las bases se hicieron públicas, así que son de público conocimiento. De hecho, el subsecretario la expuso en mucho detalle en la Comisión de Economía de la Cámara. Esta sesión me imagino que está disponible en la página web, pero podemos, además de que están en la página web del ministerio, hacerlas llegar a la comisión, si así lo estiman pertinente. Gracias, ministro. Así lo acordamos entonces. Serán enviadas las bases a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Vamos entonces a abordar el primer y único tema de la tabla. Nosotros vamos a continuar con el análisis de las indicaciones que se presentaron al proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre la protección de glaciares. En esta oportunidad se encuentran invitados, ya lo habíamos saludado, el ministro de Minería, señor Juan Carlos Llobet. El Ministerio de Obras Públicas y Vía Telemática está presente el jefe de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, señor Gino Casasa. También nos acompañan del panel independiente de investigadores en ciencias de la criósfera los representantes doctores Sebastián Crespo y Fabrice Lambert. Les damos la bienvenida. Y por último, el Comité Nacional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, el presidente subrogante, el doctor Gabriel Mancilla y señor James McPhee. Así que bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con la exposición que estaba considerada para el día de hoy, que entiendo está a cargo de Gabriel Mancilla. Bienvenido y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los honorables senadores. Sí, efectivamente, yo voy en representación del Comité Nacional para el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, ¿verdad? Del cual soy presidente subrogante. Usualmente los presidentes son los directores generales de agua. Y específicamente se nos solicitó comentar sobre la letra B de las indicaciones 4 y 5, efectuadas a la letra A del artículo 2, ¿verdad? Sí.
al respecto, y solo para contextualizar un poco qué es lo que es, aquí represento en esta reunión, CONAPI Chile es el Comité Nacional de Chile para el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Es decir, nosotros tratamos de que este programa hidrológico intergubernamental que se aplica a nivel mundial también se lleve a cabo en Chile. Tiene 39 instituciones que son representativas: servicios públicos, gobierno, universidades, colegios profesionales, centros de investigación y también empresa privada, que están integrados, ¿verdad? Por lo tanto, hay una serie de especialidades profesionales, ¿verdad? Hay glaciólogos, hay hidrogeólogos, hay hidrólogos, etcétera, etcétera, investigadores que, entre comillas, tienen una opinión netamente colegiada y bastante diversa sobre los diversos temas vinculados al agua. Aquí hay no sé si podrán ver, pero una breve, en realidad las letras La son bastante presentación está en breves. las carpetas, pero con el mismo tamaño Claro. de... Sí, lo que pasa es que, bueno, esto fue hecho a última hora en realidad, y aquí está, digamos, las instituciones que están presentes, tanto de gobierno, universidades, que son casi todas, ¿verdad? O bastantes, centros de investigación, de cuales está el cual yo represento, que es CASALAC, sociedades profesionales y científicas, agrupaciones gremiales. Es decir, es bastante diverso y tiene una representatividad bastante amplia en términos de opinión, ¿verdad? El comité lleva bastante años, ya 40 años funcionando, así que tiene bastante bagaje. Y tiene una serie de actividades que son destacadas, ¿verdad? Que cada es listo, pero me quiero centrar particularmente en lo que son las iniciativas y grupos de trabajo que son, bueno, llevados a cabo a nivel mundial e incluye también la iniciativa de hielo y nieve, en el cual se tratan todas estas temáticas relacionadas a glaciares, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Entonces hay ahí un componente relevante de experiencia en términos de la temática, ¿verdad? Esto es más o menos lo que es CONAPI, lo podemos profundizar en otra ocasión. Yo creo que no viene al caso quizás darle más trabajo a esto, pero en el fondo quería representar la variedad de opiniones que pueden darse dentro de este comité, ¿verdad? Y en base a eso, yo aquí voy un poco vinculado a lo que yo hago, mi especialidad, que está más relacionada al tema de la relación suelo y agua dentro del ambiente y también en términos de la producción de agua, ¿ya? Y aquí entro en materia respecto a lo que se nos solicitó. Esta presentación es bien breve. Según entiendo, este es el texto original, ¿verdad? A mano izquierda. Esto sería el texto que resulta de la proposición de la Comisión de Minería y Energía. Y acá está entonces las indicaciones de las honorables senadoras Allende y Órdenes para sustituir particularmente lo que se nos solicita es el punto B, la letra B, la palabra interior, ¿ya? Por subsuelo, ¿ya? Entonces, esto estaría en esta frase: se consideran parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su interior. Por lo tanto, esto pasaría a ser superficie y subsuelo. Y aquí, en este punto, ¿verdad? Nosotros podemos tener algún tipo de opinión, en el sentido de que me parece que el término subsuelo acá puede ser controversial, ¿ya? Y puede ser controversial en el sentido de que si hablamos de subsuelo en términos puristas, lo cual no necesariamente es lo que yo, entre comillas, adhiero, a lo que yo adhiero o acojo, pero si nos vamos al término purista y lógicamente evitando que esto sea controversial o que pueda ser rebatido, porque hay subsuelo necesita haber un suelo, ¿cierto? Y para que exista un suelo, entonces debe haber según las definiciones, una colección de cuerpos naturales de superficie terrestre, ¿verdad?
de la superficie terrestre que soporte plantas, ¿ya? Y esto es lo principal, ¿verdad? Según la definición de Duchafur. Pero esto comprende también sólidos, líquidos, gases que están en la superficie de la Tierra, que ocupan un espacio, ¿verdad? Y que está compuesto por horizontes o capas, ¿verdad? Entonces hay un movimiento interno en el suelo que produce esta materia o este ser o este componente que se habla que es vivo, que es el suelo, ¿ya? Entonces es muy interesante la definición en términos de que se habla de que los límites horizontales o límites, digamos, del suelo son áreas donde el suelo puede ser aguas profundas, áreas estériles, rocas o hielo, ¿ya? Pero en el fondo el suelo es la capa, ¿verdad?, en la cual se produce un intercambio, en la cual el agua puede percolar, el agua puede transportar, digamos, partículas de arcilla, limo o minerales que están presentes en la corteza terrestre, ¿verdad?, especialmente en la parte superior. ¿Mm? Entonces, bajo ese concepto, ¿cierto? Es que si nos vamos, digamos, a esta definición propia de lo que es suelo, ¿verdad? Disculpen, tengo un problema acá técnico, ¿verdad? Ya. Tenemos que el suelo está formado por principalmente en términos puristas, en términos de los edafólogos, ¿verdad? Principalmente por los horizontes superficiales. ¿Ya? A eso le llaman netamente suelo, ¿verdad? Principalmente el horizonte O, el horizonte A, el horizonte E. El horizonte A es básicamente donde digamos, está el material, arcilla, limo, minerales, que pueden eventualmente sustentar principalmente las raíces, ¿verdad? Y el movimiento hídrico, ¿ya? Otro horizonte E que también transporta minerales hacia un horizonte B en el cual se acumula, ¿ya? Esto básicamente, hasta esta parte, es la zona en que el suelo sustenta la planta, ¿ya? Y a eso se le llama principalmente suelo, ¿ya? Posteriormente, donde están, digamos, las rocas, ¿verdad? O las rocas digregadas que dan origen al suelo propiamente tal, se le llama subsuelo. Entonces, si somos puristas, ¿no es cierto?, la definición, y para no tener controversia, nosotros hablamos del subsuelo de esta parte, ¿ya? Y el problema que tenemos es que bajo los glaciares no necesariamente existe un suelo como está definido, ¿ya? Por lo tanto, al no haber suelo, podría, entre comillas, rebatirse el término subsuelo, ¿ya? Quizás en otras disciplinas podría entenderse, y particularmente entiendo así, el subsuelo como lo que está bajo la superficie, y eso es lógico de entender. Sin embargo, si alguien quiere rebatir la ley, lógicamente puede irse con estas definiciones, ¿verdad?, que existen, y puede absolutamente contravenir lo que ahí está escrito, ¿ya? Entonces, aquí se da una particularidad que es necesario quizás corregir o quizás avisorar como que puede causar algún tipo de dificultad. Y bueno, acá hay, como veremos, hay suelos que tienen mayor o menor profundidad dependiendo de su origen. Básicamente, eso es de la naturaleza, ¿ya? Entonces, en términos concretos, y para ir concluyendo, el término subsuelo podría ser contraproducente por tres motivos. Primero, porque puede no existir un suelo en su sentido estricto y purista de definición, ¿ya? En otras materias también pueden existir capas o estratas permeables bajo el subsuelo, y por lo tanto que pueden ser importantes en términos hidrológicos, ¿ya? Entonces, en esos términos, el subsuelo como que tiende a quedar corto, ¿ya? Pero también puede darse la particularidad, y esto ocurre en glaciares, ¿verdad?, que pueden existir capas impermeables sobre el subsuelo, con lo cual este ya no tiene mayor relevancia hidrológica. Entonces, en el fondo, el término queda como un poco ahí perfectamente rebatible. Entonces, se propone, o lo que proponemos acá,
es que en vez de la indicación de que se considere parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua en su superficie y en su subsuelo, creo que sería conveniente considerar parte constitutiva de un glaciar los cursos y cuerpos de agua, tal cual está escrito acá, que se encuentran en su superficie y aquellos localizados hasta la capa o estrata impermeable localizada bajo la base del glaciar. Creo que de esa manera se puede, digamos, ser más concreto en términos de localizar la sección del glaciar que es importante hidrológicamente, ¿verdad? Y evitamos en parte el uso del término subsuelo que puede ser probablemente rebatible. En cuanto a los límites, si queremos ponerle cifras, esto, por cierto, va a ser variable. ¿Ya? ¿Cuál es cuántos metros bajo la superficie? Eso puede variar, ¿ya? Pero en términos concretos podemos decir que quizás 200 metros puede ser una buena cifra, una cifra promedio quizás, eso va a depender en realidad de cómo sea o dónde está ubicada una capa impermeable, pero según bibliografía en algunos puntos se habla de 60 metros, en otros se habla de más, otros de 500, etc. Es súper variable, entonces quizás se puede establecer ahí un valor medio. Eso es lo que yo quería mencionar. No sé si entiendo que James aquí puede también intervenir para argumentar lo que se ha dado. Gracias, Gabriel. Le vamos a dar la palabra entonces a James, del Comité Nacional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. James, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, senadoras y senadores. Buenas tardes al ministro y a los otros participantes, algunos colegas también conocidos de mucho tiempo. Un gusto saludarlos. Quisiera compartir con ustedes dos láminas, básicamente, que espero puedan ayudar digamos, a ilustrar los argumentos que complementan básicamente lo que Gabriel ha expuesto recién. En este caso, yo vengo representando al grupo de trabajo de glaciares de la CONAPI, como que Gabriel ya mencionó. Voy a presentar brevemente, porque seguramente no necesariamente ustedes conocen quién soy yo. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, soy académico hace 20 años de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la universidad. Toda mi carrera la he desarrollado desde la universidad con distintos proyectos de investigación básica, clásicos Fondesit, que se ven ahí, en algunos como investigador principal, otros como coinvestigador, colaborando en proyectos también de investigación y de innovación, con Fondef, con Innova a lo largo de los años. He participado también en distintas iniciativas de investigación aplicada, donde la universidad colabora con industria para desarrollar soluciones a problemáticas específicas, y ahí me ha tocado trabajar en proyectos aplicados con la industria sanitaria, la industria minera, la industria de energía. He podido tener la suerte de supervisar muy buenos estudiantes, más de 40 estudiantes de pregrado, posgrado, investigadores postdoctorales, y varias publicaciones también, más de 50 publicaciones hemos podido generar, contribuyendo a un conocimiento sobre distintas materias en recursos hídricos, nieve y glaciares. Actualmente, además de mis labores académicas, soy miembro de la Comisión Internacional en Hidrología de Nieve y de Hielo de la Asociación Internacional para Ciencias Hidrológicas. Eso es básicamente lo que quería comentar respecto de quién soy yo. Y el contexto de la discusión, yo creo que esto no es novedoso para nadie a estas alturas, pero sí es siempre bueno recordarlo, el contexto mundial y global de retroceso glaciar, que se ve bastante graficado en esta figura que tiene ya un par de años, donde se muestra para distintas regiones del mundo respecto de un punto de origen común de la década de 1950, el retroceso glaciar que se presenta en estas regiones. En estas barras, el blanco, como ustedes se pueden dar cuenta, la referencia es el promedio del año 50, el azul significa una presencia glaciar mayor que la cifra registrada en 1950, y los colores rosado y rojo representan una presencia menor
que la del año 50. Entonces podemos ver que en general después del año 50 no hay zonas en el mundo donde haya crecido la presencia de glaciares respecto a esa década, mientras que hacia atrás en el tiempo, y ustedes pueden ver en el eje horizontal, aquí se llega bastante atrás en el tiempo, hasta el siglo XVI, con reconstrucciones, distintos mecanismos de reconstrucción de la presencia de glaciares en algunas partes del mundo donde se tenía información incidental y en algunos casos mediciones directas de presencia de glaciares. Se puede verificar también, ¿cierto?, que nunca antes, ¿cierto?, en el periodo que tenemos actualmente, ¿cierto?, desde 1950 hasta la fecha, ¿cierto?, nunca se había verificado un retroceso de glaciares con esa tasa, ¿cierto?, y con esa intensidad. Entonces, en ese contexto, ¿cierto?, estamos comentando desde CONAPI lo que se nos solicitó respecto de definiciones asociadas al subsuelo, y como ya Gabriel ha mencionado, ¿cierto?, hay una definición técnica de lo que significa el suelo y por lo tanto lo que significaría el subsuelo. Desde el punto de vista ahora de la realidad, digamos, glaciológica, uno puede encontrar, ¿cierto?, que en la base de un glaciar se encuentra una colección de sedimentos, y colección de sedimentos de naturaleza bastante diversa y poco predecible en general, ¿ya? Tenemos rocas, sedimentos finos también que son generados por el glaciar y que se pueden acumular en la base del glaciar producto de distintos procesos de derretimiento y arrastre por parte del agua. Y entonces encontrar estratos bajo el glaciar que tienen permeabilidades muy variables. Tenemos estratos granulares, ¿cierto?, sedimentos, piedra suelta que puede tener permeabilidades de un 40%, o porosidades de un 40% inclusive, hasta llegar también a bases rocosas que podríamos llamar impermeables, es decir, bases que no van a permitir el paso del agua verticalmente hacia abajo. La roca también puede no ser impermeable porque en las cordilleras, ¿cierto?, las formaciones rocosas pueden estar fracturadas, ¿cierto?, y por esas series de fracturas también puede fluir agua, es decir, la definición a priori de qué es lo que es impermeable, qué es lo que es impermeable, dónde está la base y dónde ocurre el flujo de agua o el ciclo hidrológico en el entorno del glaciar, no es necesariamente fácilmente definible a priori. Entonces, a partir de eso, aquí tenemos algunas investigaciones, ¿cierto?, bastante recientes, Masaki Hayashi, ¿cierto?, que ha caracterizado distintos sistemas acuíferos, es decir, de flujo de agua subterránea, asociados a zonas de montaña y asociados a formaciones criosféricas. Aquí tenemos algunos casos en particular, ¿cierto? En el caso de una morrena, como se puede ver en esta figura, y con su corte transversal uno puede ver cómo hay presencia de hielo, también hay presencia de sedimentos mezclados con hielo en algunos casos, no mezclados con hielo, y como hay distintos pasos y canales por los cuales el agua puede fluir verticalmente, lateralmente, hasta encontrarse con alguna base o una roca que por su naturaleza, ¿cierto?, y por sus condiciones pueda considerarse impermeable y de ahí, ¿cierto?, seguir fluyendo gravitacionalmente hacia aguas abajo. Glaciares rocosos, como se ve aquí a mano derecha, también presentan situaciones parecidas, generalmente están en presencia de combinaciones de otras formaciones geológicas, ¿cierto?, como talus y otros, permafrost en algunos casos también, dependiendo de la zona geográfica, y también entonces encontramos que en alguna parte encontramos una base, ¿cierto?, un estrato basal bajo el cual el agua ya no va a poder fluir, pero la presencia de este estrato es incierta a priori, es muy difícil mapearla a nivel regional y generalmente y necesariamente la posición y la ubicación de este sistema, ¿cierto?, debe corresponder a algún estudio más o menos específico. Entonces, a partir de esas nociones, lo que nosotros hemos discutido, que parece razonable, dada la incertidumbre asociada a las características de estos sistemas, y tomando en consideración algún principio precautorio, establecer un área de protección que tenga una cierta profundidad máxima y que esta protección sea establecida a priori a todo evento para los cuerpos glaciares que se protegen en la ley. La propuesta que se ha discutido del orden de 200 metros parece una propuesta razonable en principio.
para nosotros, y en base a lo que hemos discutido en este grupo, ¿cierto? En base a la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo. Pensamos sí también que si bien uno pueda establecer una profundidad a priori, por ejemplo, de 200 metros, que proteja a todos los cuerpos glaciares, evidentemente la intervención o el desarrollo de proyectos específicos que estén sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental debería, por supuesto, considerar además estudios específicos que permitan verificar si esa profundidad de 200 metros es adecuada en un caso específico o si requiere ser incrementada debido a la naturaleza específica del glaciar que se está estudiando y de la geología del basamento que subyace dicho glaciar. Porque dependiendo de los sistemas de fracturas y estratos y otros, podría ser necesario incrementar esa profundidad de protección. Un segundo tema que James. Sí, perdón. Ministro Llobet, que le quiere hacer una consulta y pasamos a la lámina que tiene expuesta, por favor. Ministro. De acuerdo. Gracias, Presidenta. Perdón, James, la interrupción, pero tengo una pregunta. Perdón, yo no soy ingeniero, así que perdón si pregunto algo que no tiene sentido técnico, pero como tenemos 24.000 y fracción glaciares, y son muy diversos, de distintas características y de distintos tamaños, mi pregunta es, ¿tiene algún sentido pensar en que el área que uno protege debajo del glaciar, para no usar la palabra subsuelo por las dudas que tenemos ahora, ¿no? El área que hay que proteger debajo del glaciar, ¿tenga alguna relación con el tamaño del glaciar o del hielo glaciar? Porque, no sé, a lo mejor un glaciar que tiene 2 metros de alto, hay que proteger menos áreas debajo de ese glaciar que un glaciar que tiene a lo mejor 100 metros de alto. O no tiene sentido pensar que la protección debajo tenga alguna relación con el tamaño del hielo que está sobre la superficie. ¿Se entiende? Sí. Gracias, ministro. Sobre lo mismo, James, pero yo entiendo que si se habla de 200 y 3 kilómetros, yo sé que no hay una cifra exacta, pero yo entendía que el mínimo era el 200, asumiendo diferencias de tamaño de los glaciares. No sé, sobre el mismo tema. Tiene la palabra, James. Gracias por la pregunta. Desde el punto de vista probablemente de hacer practicable la ley, personalmente pienso que establecer un límite único y que sea relativamente conservador me parece un camino razonable. Efectivamente hay glaciares de distinto espesor y hay algunos de espesor menor a 200 metros y va a haber varios otros de espesor mayor a 200 metros. Ese mapeo detallado de las profundidades de cada glaciar hoy día no existe para todos los glaciares, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que uno propone es una regla que pueda ser conocida de aplicación simple, que, como digo, siga un principio precautorio y que después pueda ser revisada si es que en algún caso específico un glaciar entra a un estudio de evaluación de impacto ambiental. Desde el punto de vista de lo que tenemos hoy en día, algo parecido ocurre en otros ámbitos de protección. En el caso de los caudales ecológicos, también hay reglas generales que después se revisan en el contexto de las resoluciones de calificación ambiental y que incluso se revisa, ¿cierto?, la protección de las aguas en cauces superficiales subterráneos. Así que, si bien podría pensarse que la profundidad, el espesor de hielo glaciar, ¿cierto?, podría ser un parámetro que después se vinculara con la profundidad a la cual uno quiere proteger, posiblemente sea más práctico y más razonable tomar un límite único, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hemos discutido. Muchas gracias. Ahora iba a continuar con el otro tema, ¿no? Era solamente un pequeño, casi una nota al pie, porque también entendíamos que había todavía algún comentario, algún nivel de conversación sobre la superficie mínima que definiría qué es lo que se entiende como un glaciar. Y aquí una revisión preliminar de la literatura muestra que hay distintas alternativas que se han utilizado en distintos lugares, pero donde aparentemente la definición de una hectárea
como superficie mínima para la cual, bajo la cual, o sobre la cual uno ya puede definir glaciares individuales, parece ser una alternativa que es razonable en el contexto de esta ley. Hay distintas evidencias en la lectura que soportan este tamaño, y además del punto de vista práctico, es una superficie que desde el punto de vista de la técnica es suficientemente grande para ser identificada con imágenes satelitales y herramientas de percepción remota, que hace mucho más aplicable y más práctica también la posibilidad de avanzar hacia un inventario, ¿cierto?, actualizado de manera regional para la gran cantidad de glaciares que existen en nuestro país. Eso era lo que tenía que presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, James y Gabriel. Se ofrece la palabra sobre el punto. Estamos revisando nuevamente la indicación que quedó pendiente el día de ayer, que establecía hablar de subsuelo. A ver, tengo la indicación, claro, en vez de interior de glaciar, de subsuelo. Se ofrece la palabra. Senadora Allende. Sí, siento, bueno, agradecer a quienes nos han expuesto hoy día y nos acompañan, por supuesto, y señalar que es bien complejo. Primero, porque ninguno de nosotros, por supuesto, tiene ese nivel de especialidad, desde el ministro hacia abajo, digamos, todos los miembros de esta comisión. Aquí no somos ingenieros ni menos, digamos, expertos en este nivel, pero el tema es el siguiente. Ayer, en la exposición que hubo, sobre todo de estos 14 científicos independientes, todos glaciólogos independientes, todos ellos consideraron que era importante tener un subsuelo. Y la diferencia estaba en el nivel de protección, y por eso ellos hablaban desde 200, como mínimo, hasta 3 kilómetros, sabiendo que es relativamente arbitrario en cuanto que hay variaciones y diferencias, pero era una forma de hacer un espacio, digamos, que más o menos permita lo que todos pretendemos, que es esa protección. Entonces a mí me deja un poco desconcertada porque de alguna manera siento que no coinciden con los científicos de ayer. Ustedes son otros de hoy, digamos, que no coinciden con los de ayer y más bien cuestionan la idea del subsuelo y hacen otra medida. Entonces yo no sé bien cómo realmente cuál va a ser el camino que podemos seguir, digamos, que tenemos opiniones bastante diversas. Este es un tema que suele ocurrir frecuentemente con los abogados, que es famoso el dicho, o sea, hay tantas opiniones como abogados en la plaza, o sea, a pesar de la presencia de nuestro colega Durresti, pero es así. Y es conocido, digamos, y por eso cada vez que uno le presenta un estudio que hace un abogado, uno sabe que si cruza la vereda va a haber otro estudio, digamos, y va a ser diferente, pero aquí nosotros teníamos como mucha confianza de que era importante escuchar, evidentemente, y eso es algo que debiéramos acostumbrarnos cada vez más, sobre todo en cierto tipo de decisiones, de escuchar al mundo científico, de que tuviésemos siempre un respaldo, que no es necesariamente nuestras especialidades, y que de alguna manera nos permita tener una base sobre la cual se toman decisiones que tienen consecuencias, evidentemente, son arbitrarias. Entonces, para nosotros era muy importante escuchar. Entonces, yo solamente me pregunto qué hacemos entre la opinión de ayer y la de hoy. Y si existe un punto de ustedes que puedan encontrar que efectivamente lo de ayer también tenía fundamento y razones, y hoy día ustedes ponen la suya. Yo creo que esa es la gran duda que a uno le deja en este momento. Muchas gracias, senadora Allende, senador Proens, y luego a quienes han solicitado vía telemática la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado y agradecer la exposición y esclarecer algunas cosas. Yo lo que entiendo de la exposición de James es que es lo que coloca en orden es la categoría del suelo de acuerdo a las normas que existen hoy día. O sea, desde el punto de vista de la agricultura, es tal como él lo plantea. O sea, el suelo es todo aquel espacio donde ocupa el sistema radicular de un árbol o una planta, y después aparece el subsuelo, la roca madre y otras cosas. Y lo que él nos ha aconsejado, porque él no ha puesto sobre el suelo, sobre duda nada, sino que él lo que dice que para no judicializar lo que nosotros buscamos, él hace una propuesta que está ahí y que dice se consideran parte constituida, ya sean los recursos y cuerpos de agua que se encuentran en su superficie y aquellos localizados hasta la capa o localizados bajo la base del glaciar.
que es lo que está haciendo una propuesta para evitar justamente que la palabra subsuelo pueda ser judicializada y perder el objetivo de lo que nosotros estamos buscando. Yo creo que es interesante la propuesta que nos hacen, y lo que hay coincidencia en el mismo... El micrófono, colega, perdón. Ya, perdón. Y lo que hay coincidencia en el mínimo, o sea, es decir, 200 metros es algo que concuerdan ambos equipos de trabajo con respecto a glaciares, y en base a eso es lo que nosotros, es nuestra duda. Pero a mí, por lo menos, con respecto a lo que se ha planteado el día de hoy, me esclarecen más las dudas que teníamos. Yo he averiguado, yo conozco el tema, soy del área agrícola y sé muchas veces que las aguas no percolan en forma vertical, sobre todo cuando están en pendientes, sino que en una plataforma plana, obviamente que la tendencia es vertical, pero cuando estamos hablando a 4.000 metros de altura con una pendiente fuerte, las aguas tienden a ir en el sentido de la pendiente y van percolando y van saliendo más distantes del mismo origen donde ellas se están percolando. Por lo tanto, a mí me parece muy bien y aclaratoria, para mí por lo menos, el tema, y quiero hacer hincapié que ellos no están eliminando la palabra subsuelo, sino que están colocando solamente sobre la mesa la explicación científica de lo que puede terminar siendo una judicialización, y con eso no buscar los objetivos que nosotros buscamos de la protección de lo que está debajo. Entonces, quiero hacer eso, y obviamente, como dice la señora Allende, tanto abogado como opinión existen, eso es algo que es conocido, y por lo tanto yo creo que a lo mejor aquí son dos técnicos más que abogados, que ellos mismos busquen una solución al tema entre ambas instituciones, de una reacción que nos permita buscar lo que hemos estado conversando desde ayer. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Estamos en la definición de glaciar. La indicación, yo creo que hemos dejado, se asume que la definición considera el interior. Estamos hablando de una superficie, entonces eso lo dejamos fuera. Nosotros con la senadora Allende propusimos o planteamos el tema del subsuelo. Acá aparecen otros conceptos como capas o estratas permeables o impermeables. Entonces, por eso veamos cuál es el concepto correcto. Yo entiendo que también tenemos consenso y una exposición que empezó bien purista, que termina con una propuesta que coincide con la de la presentación del día de ayer, al menos en temas de profundidad de los 200 metros. Yo entiendo que tiene que haber un mínimo, al menos es mi opinión en esta, para determinar la definición de glaciar por los objetivos de la ley, que obviamente tiene que ser coherente con el mundo científico, pero acá queremos proteger la superficie glaciar. Entonces, ahí me estaban solicitando la palabra Sebastián Crespo, luego Fabrice Lambert y Gabriel Mancilla. Sebastián tiene la palabra sobre el tema. Y James también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Buenas tardes. Quiero saludar también a James, que hacía mucho que no lo veía. Yo creo que es como dice el senador Proens, que hay una total coincidencia y que lo que hizo el panel de la UNESCO fue alertar sobre algún problema legal que pueda llegar a haber en el futuro respecto a esta definición de subsuelo. Con esta descripción del perfil pedológico creo que está buena la aclaración que ellos hacen. Está bueno que se revise a ver cuál sería el término adecuado. En todo caso, hablar de aguas subglaciales podría llegar a ser, ya que los sistemas hídricos glaciológicos son englaciar y subglaciar. Pero yo creo que hay total coincidencia, para responderle a la senadora Allende, en los dos paneles. La opinión es igual. En los fundamentos que dio mi compañero de panel Camilo Rada ayer estuvo fundamentado y hoy lo han explayado con otros detalles el panel Mancilla y McPhee. Así que creo que hay total coincidencia y agradecemos esta aclaración que nos hacen, que está bueno
de percibir sobre la palabra subsuelo ante una interpretación legal en este caso, más que física geológica, digamos. No sé qué opina Fabriz, que es también miembro de mi panel. No hemos discutido esto porque estamos en vivo los dos. Gracias, Sebastián. Fabriz. Gracias. Bien. Primero que todo quería decir, los colegas Camilo Rada y Hans Fernández, que eran aquí ayer, se fueron en terreno y debido a esto nosotros están viajando ahora y no pueden estar presentes. Entonces el Sebastián Crespo, quien es académico de la PUC de Valparaíso, y yo, que soy académico de la PUC aquí en Santiago, los estamos reemplazando. Entonces esa es la razón por qué hay científicos diferentes hoy día. Así es. Y acerca de los 200 metros, sí, pienso que coincidimos todos somos más o menos de la misma idea, que hay que elegir algo en el rango y que 200 metros es un compromiso aceptable para todos. Y finalmente quería aclarar un punto, quizás también sobre la pregunta anterior, sobre el tamaño de los glaciares. Es que claro que un glaciar más grande tiene el potencial de producir más agua, pero tiene mucho que ver con la porosidad del suelo. Entonces un glaciar más pequeño puede producir más infiltración en el suelo, muy poroso, que un glaciar más grande que tiene por abajo un suelo menos poroso. Entonces el tamaño tiene una influencia, pero hay otros factores que también son muy importantes. Y finalmente hay que tener en mente la definición que por abajo del glaciar hay esta zona muy porosa donde se concentra la mayoría del agua, que va justamente hasta 200, 300 metros, 400 metros. Pero por abajo todavía eso no es el límite, no es impermeable. Después viene una capa menos porosa y solamente muy abajo, en 1, 2, 3 kilómetros, aquí es la límite donde es impermeable al final. Entonces, quería aclarar estos puntos. Muchas gracias, sí, Fabriz. Gabriel Mancilla, y cerramos con James esta ronda. Sí, gracias. Justamente el fin de la definición que se propone era considerar lo que mencionaba el senador Proens, ¿verdad? Y lo que también han coincidido los colegas, era evitar que esto pudiese, entre comillas, contravenirse o judicializarse. Si vamos, como yo decía, a términos puristas, suelo y subsuelo, como les mencionaba, es probable que no haya suelo debajo del glaciar. Entonces, eso ya llama a un debate. Ese era principalmente el fin, así que en eso estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. James. No, en realidad, gracias, pero era Gino el que tenía la mano levantada, así que yo creo que le doy el pase a Gino. Gracias, muchas gracias. Gino, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, les agradezco a los dos paneles, creo que han sido aportes muy importantes, pero precisar solamente que el espesor mínimo de esa capa impermeable, porque la verdad que queremos proteger el glaciar hasta una capa impermeable donde se asegure que no haya infiltración de agua en profundidad, ¿cierto? En forma subterránea. Entonces ese espesor puede ser 0, digamos, en el caso límite, si es que hay una roca muy competente, una roca sin fractura, etc. Pero en la literatura nos ilustraba ayer Camilo Rada que normalmente va de 200 metros hacia arriba y estamos todos de acuerdo en adoptar esa cifra de 200 metros como algo conservador y que luego ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso por un lado. Ahora, hay esa preocupación que la levantó James del área mínima a mapear y que no estaba reflejado lamentablemente en la definición anterior que fue aprobada por la Comisión de Minería y Energía.
pero la levanta James y efectivamente acá en la Dirección General de Aguas, donde tenemos que inventariar los 25.000 y más glaciares en cada cierta cantidad de años, que normalmente es cada 5 a 10 años. Es una labor bien titánica y para el tamaño de glaciares no es razonable, no es posible en este momento mapear a una resolución mayor a una hectárea, digamos que es la norma internacional, pero que estamos haciendo un seguimiento a los glaciares una vez que están inventariados hasta 1/10 de hectárea. Ahora, en un futuro reglamento, tal como lo expresa la ley en su artículo 4, el proyecto de ley, se podrá establecer qué pasa con los glaciares entre medio, pero hay una solución sencilla. Entonces, ese era un segundo tema. Y luego hay a mi juicio, un error que se preservó, digamos, y no ha sido destacado. Al final de la definición de glaciar dice, voy a leer la frase, la ley reconoce expresamente que los glaciares son sistemas complejos de la criósfera, y después dice, asociados al ambiente periglaciar, y son parte del ciclo hidrológico de las aguas. Ese asociado, Presidenta, al ambiente periglaciar es erróneo, debería eliminarse, porque los glaciares son distintos al ambiente periglaciar. El ambiente periglaciar es el ambiente que está sometido a ciclos de congelamiento y descongelamiento, pero fuera de los glaciares. Entonces, en su reemplazo, me gustaría rescatar algo que se indicó en una presentación anterior en el sentido del cambio climático. Los glaciares son sensibles indicadores del cambio climático, pero también están en franco retroceso en todo el mundo, digamos, están relacionados con esta temática, así como el ciclo hidrológico. Me parece el cambio climático igualmente relevante. Y el último punto, Presidenta, se refiere al flujo. Si bien es cierto, digamos, yo reconozco, digamos, la inquietud planteada ayer en el sentido que se relaje esta restricción de flujo de los glaciares, que es una definición internacional. La verdad que me gustaría agregarla, pero frasearla de otra manera. Me gustaría que se pueda acordar, proponer algo a estos paneles, estos dos distintos grupos, para preservar flujo, pero luego flexibilizarlo. No sé si realmente generar un umbral de flujo, pero sencillamente con el fin de no confundir otras masas de hielo que definitivamente no son glaciares, porque si uno le quita esa característica, es como la genética de un glaciar. Si uno le quita el flujo, digamos, esa sería una última preocupación, Presidente. Gracias, Gino Casasa. A ver, yo creo que tenemos ciertos acuerdos, colegas. Ahí tenemos que ver cómo llegamos a una definición que recoja las observaciones que hemos realizado y que recoja el fin que tenía la indicación. Hay varias alternativas que entre los glaciólogos y nuestros asesores pudiéramos, tratando de mantener, yo creo, en la medida de lo posible, lo que teníamos originalmente, porque Gino, yo haría una distinción, las dos cosas que usted nos plantea al final son distintas a la indicación que estamos discutiendo. Entonces, las dejaría desde el punto de vista analítico fuera, mientras tanto. Lo que tenemos que resolver es en la definición de glaciar, efectivamente, lo que nosotros entendíamos como subsuelo, de cómo lo vamos a definir. ¿Ah? Y manteniendo la profundidad, yo entiendo, de 2 metros. Yo adoptaría ese acuerdo, que dije 2 metros, no 200 metros. Rectifico rápidamente, 200 metros. Y que recoja también las observaciones, o sea, luego tienen que estar sometidos obviamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entiendo, senador Durresti, que hablaron también con sus asesores y ahí se había propuesto una frase final, considerando como criterios base la mantención de la integridad de las funciones ecosistémicas, el principio precautorio y la calidad y cantidad de recursos hídricos. ¿Les parece?
senador Durresti, luego ministro. Sí, que yo Y sigo Sebastián Crespo. con más dudas que certezas luego de las exposiciones. Estuve revisando un informe que nos llega de una minuta de Codelco. Protección del subsuelo bajo glaciares, situación de Codelco. Y se hace una buena referencia a dos divisiones importantes de esta cuprífera estatal, principalmente Andina y El Teniente. En el caso de Andina, dice que hay un túnel que está excavado en roca bajo los cerros que rodean a la mina. En un sector, este túnel pasa unos 100 metros por debajo de dos glaciares rocosos. 100 metros. Lo cual no ha alterado en absoluto la dinámica de esto. Este túnel cuenta con una aprobación ambiental, resolución de calificación ambiental del 2006. Me parece, por decirlo, dudoso lo que ahí se consigna. Luego establece que en el Teniente también se va a trabajar en un túnel. La mina subterránea del Teniente tampoco tiene planificado túneles ni naboles mineras bajo glaciares. Existen exploraciones geológicas que dan cuenta de un yacimiento importante denominado la UIFA, que está localizado a 2 kilómetros al noroeste de la mina del Teniente. Este yacimiento se encuentra próximo a la zona de glaciares rocosos, por lo que no se descarta que a futuro un eventual túnel minero atraviese por debajo de una sección del glaciar rocoso. Este túnel, por supuesto, se diseñará con todas las condiciones necesarias para no afectar la estabilidad del glaciar. Y la propuesta de Codelco dice, en este sentido se propone que la profundidad de protección del subsuelo del glaciar sea 2 veces el espesor promedio de hielo del glaciar. Algo que está absolutamente en contradicción a lo que han dicho nuestros expertos. Esta es la opinión de Codelco. Un documento oficial de Codelco en que hace referencia a 2 minas. Ya hay un túnel en Andina, 100 metros. Tengo entendido, uno de los distritos mineros de cobre más grandes que se comparte con Anglo American, con los bronces, en la cuenca de Aconcagua y de la región metropolitana, compartida entre metropolitana y región de Valparaíso. Entonces, este tipo de situaciones, al menos a mí, los 200 metros siguen pareciéndome pocos, porque claramente con la pendiente de las laderas de cerro donde están ubicados los glaciares, con la clara impacto que vamos a tener de esta gran minería. Aquí al menos Codelco está transparentando su situación. Me hubiera gustado escuchar a Anglo American. Saber cuál es la situación de ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso y voy a votar en contra de esa norma. Me parece que es hacer una concesión expresa a estas mineras en contra del medio ambiente, y creo que es una mala solución, es una mala señal, un mal día para la protección de glaciares, y no estoy de acuerdo con esta norma. 200 metros creo que claramente a la medida de las mineras, a la medida de la explotación de este tipo de ecosistemas que precisamente estamos en la tarea de protegerlos, no de destruirlos para la explotación minera. Gracias, senador Durresti. Le voy a dar la palabra al senador Proes. ¿Estaba solicitando? Luego a Sebastián Crespo. Sí, Presidenta, lo que pasa es que uno puede deducir de acuerdo a las exposiciones, que de acuerdo a la roca es cuánto, si es más fragmentada o menos fragmentada, es la profundidad que puede haber. Casasa aquí no decía hace un rato atrás, si el suelo es compacto, el efecto puede ser 0. Pero a mí me parece bien el tomar los resguardos necesarios, porque es un mínimo de protección. No estamos hablando del máximo. El máximo lo va a dar el estudio de impacto ambiental de acuerdo a la tecnología que nos explicaron recién, que se puede ocupar para poder medir esto nuevo, que es algo a lo mejor que nosotros no conocemos, pero que sin embargo existe, por lo que decía hace un rato atrás uno de los expositores. Y yo creo que siempre es bueno poner un resguardo de protección y dejar que el estudio de impacto ambiental haga la otra parte del resguardo, y si tiene que ser el doble en aquella zona donde el glaciar tiene más riesgo, tendrá que ser el doble, ¿ya?
pero no menos de 200. O sea, puede ser una roca muy fuerte que no permita ninguna infiltración ni nada por el estilo, pero sin embargo esos 200 metros van a estar y nadie va a poder hacer menos de eso. Y creo que eso de alguna manera nos da un camino de solución y habrá que tener apoyo a lo mejor de ellos mismos el día de mañana cuando se hagan los estudios de los CIA para poder buscar esa tecnología que pidan, que vean la fragmentación de la roca y en cuánto puede afectar al glaciar una vez que se empiezan a hacer las faenas. Así que yo por lo menos, Presidenta, creo que la exposición me ha esclarecido harto el tema y los 200 metros me parece bien como un piso mínimo, ¿ya? No estamos hablando del máximo, el mínimo de protección bajo los glaciares que tenemos en nuestro país y en aquellos lugares específicamente donde se pueda hacer una labor como la de minería. Gracias. Muchas gracias, senador Proes. También recordar el artículo transitorio establece medidas que deben tomar los proyectos aprobados previo a la entrada de la vigencia de la ley para nosotros establecimos el proceso de adecuación. Lo que viene de minería venía sin esta protección. Yo siento, por eso creo que es importante sí establecer un mínimo. Bueno, y si no hay acuerdo, obviamente lo votaremos. Senador Durana, luego los científicos. Gracias, Presidenta. Solo establecer que lo que hoy hemos escuchado genera un acuerdo entre ambos paneles, tanto el que estuvo ayer como el de hoy día. Y desde esa mirada, si establecemos esta protección, por su intermedio, lo que ha leído el senador Urresti también no podría haberse realizado con este nivel de protección porque ellos lo estaban haciendo bajo los 100 metros. Por lo tanto, yo formalmente pediría buscar la fórmula de encontrar una redacción que permita salvaguardar esta norma. Bajo los 200 metros va a haber un estudio de impacto ambiental y creo que es la mejor forma de llegar a un acuerdo que permita proteger los glaciares y obviamente también generar las condiciones de acuerdo a lo que nos han planteado los paneles especialistas. Muchas gracias, senador Durana. Senadora Allende. Sí, bueno, se ha ido aclarando. La verdad es que es efectivamente posible encontrar la coincidencia entre ambos y eso me parece bien importante, digamos, ya lo voy viendo de mejor manera. Y también he entendido la forma en que plantea hoy día la gente del panel de hoy día, digamos, para evitar esta discusión que puede derivar incluso en términos jurídicos o digamos en tribunales el tema del subsuelo. Me gustaría conocer también la opinión. A mí me parece bien establecer como medida mínima los 200 metros. Creo que eso ya es clarísimo de que eso hay una coincidencia, por lo menos entre los dos paneles, y eso es un número muy importante de nuestros científicos y expertos y súper especializados, y eso a mí me da bastante tranquilidad. Yo creo que es interesante saber ustedes lo que escuché, de lo que decían también la propuesta que estaban haciendo. Entiendo que leyó el senador Durresti, era de Codelco, al final, esto de medir la profundidad en términos del grosor, que sea 2 veces el grosor del glaciar. Creo que eso no he escuchado de parte de los científicos, sería interesante saber el espesor promedio, digamos, de hielo que contendría el glaciar, que sea la profundidad en función de eso, hasta 2 veces lo que sea el grosor promedio. Me gustaría también escuchar aquello, que es otra forma, entiendo, de medir, no lo sé. Gracias, senadora Allende. Sebastián Crespo, senador Durresti. Una precisión también en el estudio que hemos hecho. Se hacía una distinción ayer clara respecto del basamento, digamos, roca sólida o roca que está fracturada y que por tanto el agua... Permeable e impermeable, escapa. Claro, permeable o impermeable. Yo lo que quiero preguntar es qué ocurre cuando se fractura esa roca. Precisamente por movimientos telúricos o por propios procesos de intervención. Lo que era un subsuelo que era impermeable, que era una roca sólida, por una fractura, y por eso los geólogos que nos puedan explicar, puede cambiar la condición. Entonces, cuando nosotros establecemos que hay un subsuelo impermeable, que en definitiva no hay una filtración de agua, esa condición puede cambiar. Entonces nos vamos a quedar con una norma, por eso no estoy de acuerdo con los 200 metros, en que claramente cambian las condiciones y termina el basamento fracturado o el basamento impermeable, que era la observación que nos hacían.
Eso claramente puede cambiar por acción del hombre o por acción de la propia naturaleza, fracturarse y cambiar los flujos de aguas subterráneas. Entonces, todo lo que habíamos estudiado de que al haber un basamento impermeable, las aguas escurren horizontalmente, al cambiar eso por un túnel, por un movimiento telúrico, cambia la situación y la penetración del agua del glaciar va a ser hacia el subsuelo mucho mayor. ¿Qué ocurre ante esa situación? Creo que nos podemos quedar absolutamente cortos con los 200 metros y cambiar o alterar absolutamente en la condición de subsuelo con una explotación minera. Gracias, senador Durresti. Vamos avanzando en los criterios que ya está, entiendo que los asesores han ido trabajando, y por último el tema de la profundidad lo podemos votar por separado para poder resolver el tema. Sebastián Crespo, luego Fabrice Lambert. Sí, hay tuve problemas de audio y no sé si hay algo que me perdí de lo que expuso Gino, pero comparto la preocupación respecto al texto de la ley cuando refiere a que los glaciares son sistemas complejos de la criósfera asociados al ambiente periglaciar. Ahí, ¿qué es lo que pasó? Que como se modificó, se cambió el título del ambiente periglaciar por entorno glaciar, eso se debería haber reemplazado en todo el texto de la ley. Entonces ahí, como yo interpreto que debería quedar, es como la ley reconoce expresamente que los glaciares son sistemas complejos de la criósfera asociados al entorno glaciar y son parte del ciclo hidrológico de las aguas. Porque justamente lo que se había mencionado era que esa definición de ambiente periglaciar no era la que correspondía con la definición científica que, como mencionó Gino, corresponde a ese ambiente donde hay procesos de congelamiento y descongelamiento de agua, más allá de que hayan o no glaciares. Por eso se cambió por entorno glaciar. Entonces, la idea era que cambien todo el manuscrito de la ley, en donde refiere a ambiente periglaciar, debe decir entorno glaciar. Y ahí tendría sentido la redacción de la definición de glaciar en el entorno glaciar en el artículo 2. No, esa fue la primera de las indicaciones presentadas y la primera aprobada. Se corregirá en todo el texto, pero el comparado, lo que estamos viendo es lo que hay hasta hoy. Estamos preparando el texto final una vez que esté el proyecto despachado, pero quédese tranquilo que se habla todo el texto en torno glaciar. Gracias, Magdalena. Fabrice. Gracias. Entonces, acerca de la propuesta de Codelco sobre doble el espesor del glaciar, eso lo considero no suficiente, ya que no toma en consideración la porosidad del suelo, que es el factor mayor que va a determinar hasta dónde se infiltra el agua. Entonces, el espesor del glaciar no es suficiente como criterio para decidir. El otro punto que quería mencionar es un punto que mencionó el senador, el cual no fue discutido todavía, es al menos lo que yo sé, es de dónde se miden estos 200 metros, porque hay glaciares que empiezan a 4.000 metros y bajan a 3.000 metros o no sé dónde. Entonces hay que definir bien de dónde se miden esto, porque si se toma el promedio, por ejemplo, la altura promedia, entonces no significa nada, porque uno puede pasar a 10 metros por abajo del glaciar cuando está abajo. Entonces hay que decir algo como a lo largo del recorrido del glaciar, o hay que frasearlo de forma a todo el glaciar se ha protegido 200 metros por abajo. Fabrice, una consulta, y ahí no sería correcto decir desde la base del cuerpo glaciar o del cuerpo de hielo. Sí, eso es la solución conservativa. Tú puedes decir desde el lugar más bajo del glaciar, 200 metros más bajo. Eso es el más seguro en este sentido. Pero en el caso, si tomamos un caso extremo de un glaciar que tiene kilómetros de largo,
y que va sobre 2.000-3.000 metros de altura. Entonces, aquí podríamos, habría que pensar que, bueno, si nuestra idea son 200 metros por abajo del glaciar, depende si queremos estar conservativo y seguro y decir, bueno, 200 metros por abajo del punto más bajo, o 200 metros por abajo, pero si sube el glaciar de 1.000 metros, sube también la límite de 1.000 metros. Entonces, eso es que hay que pensarlo y discutirlo. Muchas gracias. James. Muchas gracias. Muchas gracias. No, yo solamente, tal vez respecto al último punto que se hacía, yo imagino que cuando uno establece un límite de protección como de 200 metros, por el que estamos hablando, la primera aproximación racional es que sea vertical desde el punto desde el límite del glaciar, sin importar en qué lugar del glaciar yo estoy parado, ¿cierto? O sea, si estoy en la lengua más baja del glaciar, mido 200 desde ahí, o si estoy más arriba, mido 200 desde ahí. Pero posiblemente es el espíritu de lo que estamos conversando. Respecto a otras alternativas de definición, como se han propuesto, como se han comentado aquí, que dependen del espesor de hielo o que puedan depender de las condiciones geológicas. Parece que no es razonable. Claro, la preocupación que surge ahí es que si tenemos como Estado la capacidad de mapear todas esas condiciones para establecer un límite que sea operativo y practicable en todo el territorio. Entonces, por eso que lo que creo yo que los dos paneles han ido tratando de converger es hacia una definición de un único número que tiene que ser bien especificado en la ley, como dice Fabrice, para que esté referido a un punto y la vertical, ¿cierto?, que baja desde ese punto. Entendiendo que obras de ingeniería, como el senador Urresti ha manifestado, ¿cierto?, túneles y otros que se quieran construir, tienen que ser estudiadas en detalle y ese límite inicial podrá aumentar, ¿cierto?, cambiar, dependiendo de lo que se encuentre y se pueda investigar respecto de ese sitio en particular. Entonces me parece que esa es la opinión que creo que surge aquí un poco de la conversación. Gracias. Muchas gracias a James. Se ofrece la palabra sobre Gino Casassa, sobre el punto, Gino. Gracias, Presidenta. No, exactamente lo que dijo James me parece es lo apropiado, que bajo cada punto del glaciar, digamos, existe ese límite de 200 metros, que no... Eso es una dimensión que varía en el espacio, digamos, o sea, sobre el sector alto del glaciar, 200 metros verticales hacia abajo, y sobre el sector bajo también, digamos, o sea, hay una área buffer de este espesor de 200 metros en todo el glaciar. Ahora también muy de acuerdo con Fabricio en el sentido que lo más relevante aquí es la permeabilidad del sustrato, y que el punto de Gabriel Mancilla era justamente que en vez de subsuelo debería emplearse otro término. Ese era uno de los puntos principales, y quizás se pueden encontrar, digamos, otro sinónimo a subsuelo que podría ser base del glaciar, pero que lo más importante es la permeabilidad de este sector bajo el glaciar. O capas bajo el glaciar, ¿por qué? Sí, estamos de acuerdo, lo más importante es la impermeabilidad. Sí. El senador Urresti consulta respecto a un potencial hecho donde se fracture la roca y deja de ser impermeable. No sé si alguno de ustedes puede responder o referirse a ese tema. Gino. Sí, gracias, Presidenta. Para tranquilidad del senador Urresti, se evalúa, digamos, el impacto en los proyectos presentados al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el impacto de las vibraciones, porque obviamente que digamos, la minería, por ejemplo, o cualquier otra actividad que quiera hacer una excavación, y sobre todo si es subterránea, va a tener un impacto frente a las vibraciones. Lo hemos visto en las construcciones del metro, en fin, y que a veces
los vecinos han estado molestos con vibración, en fin. Entonces, la velocidad vertical de las partículas es un elemento clave y se ha establecido un cierto umbral, digamos, que no se puede exceder si no se produce fracturamiento, digamos, y en el caso de estos proyectos mineros se han hecho los estudios que dependen obviamente del tamaño de la carga, del retardo, tiempo de retardo, en fin, una serie de otros factores, pero en la práctica es menor a 200 metros el impacto que puedan tener. O sea, con las técnicas mineras actuales, si truenan, realizan tronaduras a más de 200 metros, no hay efecto medible, digamos, impacto medible en las rocas ni en los glaciares, a pesar que sí puede haber vibraciones, obviamente, puede haber sonido, en fin, pero no se fracturan las rocas. Ahora, lo otro que si es que se establece este buffer de 200 metros en que quedaría, digamos, todo prohibido, bajo esos 200 metros ingresa igual al servicio, sí o sí, de evaluación ambiental y tiene que evaluarse, digamos, potenciales impactos y yo diría que una posibilidad concreta es revestir estos túneles, digamos, de concreto, por ejemplo, material impermeable, de modo de asegurar que no existe infiltración. Eso podría ser una solución. O sea, hay soluciones ingenieriles. Gracias, Gino. Colega, estamos llegando al final de la orden del día. Tenemos el compromiso, si la próxima semana está total despacho, que le dediquemos las 2 sesiones que restan, pero tenemos que resolver el tema de cómo vamos a redactar. Hay una propuesta que recoge la anterior del senador Durresti, solo que y definir bien el punto desde cuál se mide la profundidad. Yo creo que son 2 temas que tenemos que dejar resueltos. Y si no hay acuerdo respecto de la profundidad, yo les propongo que lo votemos por separado, porque tengo la impresión que en eso no va a ser unánime. Pero yo les propongo ahí, y creo que una alternativa es que a través de nuestros asesores con los 2 equipos de expertos, a quienes agradecemos también sus intervenciones y aportes a este debate tan técnico también para nosotros, que pudiéramos construir una redacción, ojalá podamos socializarla antes del día lunes, para también poder hacer observaciones y la votamos la próxima semana. ¿Les parece si acordamos? ¿Tomamos ese acuerdo? Ok. Y ahí vemos el punto 3 y los transitorios. Senadora yo estoy de Allende. acuerdo con eso, pero quiero saber en qué momento vamos a ver el tema de la superintendencia, el informe. ¿Se acuerda que habíamos quedado de ver eso? Entonces yo entiendo que el gobierno ya se está moviendo. No sé si tiene puesto, digamos, algún grado de urgencia, pero en todo caso es muy importante saber en qué momento también eso vamos a tener que revisarlo. Sí. Sería La bueno idea era revisarlo esta sesión, si Sí. mal no recuerdo, la suspendimos porque tenemos que definir ciertas prioridades. Como presidenta, creo que avanzamos en cambio climático, entregas glaciares y el tema de modernizar, en definitiva, la superintendencia de medio ambiente. El superintendente estaba en condiciones efectivamente de hacer esa presentación. Último, sé que hay que hacer una reunión extraordinaria o... Sí, yo sería creo bueno que a lo lo mejor podemos de repente. resolver, tratemos de acordar un horario porque eso es bien acotado y que podamos conocer la presentación con anterioridad también para llegar ya con algunas Sí, creo que observaciones. sería bien necesario, así que ahí podemos ver o un horario o pedir permiso en algún momento Que puede ser en el paralelo. día, entre 3 y 4, no sé, antes de la sesión, el día martes, si les parece. El día lunes en la tarde ustedes están muy ocupados. Yo no tengo por ahora. De 6 a 8. No, pero si nosotros partiéramos a las 12:30, podríamos nosotros dejar los glaciales, terminar el lunes, y el martes podríamos ver la superintendencia. Convoquemos para total despacho el lunes, me parece una buena alternativa, si no tenemos que acordar otro horario, y el día martes superintendencia. ¿Les parece? Que lo podemos considerar si es que no lo acotamos. Exacto. Tomamos ese acuerdo entonces. Muchas gracias. A la hora normal, pero hasta total despacho, es probable que lleguemos a las 3 de la tarde. Si no lo resuelven.
tenemos 2 sesiones extraordinarias y lo más probable es que se van a incorporar la próxima semana. Entonces, colega, y a las 12 que nos juntemos. Porque el lunes es un tema. El lunes a las 12. A las 12 se puede. Yo tengo problema de llevar el nombre, no me haga llegar el nombre. Yo llego el domingo, colega, porque no tengo otra opción, no porque sea más mate. Oye, pero el lunes a las 12:30. No, es que a esa hora está. Póngase que a esa hora. Sí, pero hay un vuelo de sala a las 7 y otro de sala a las 9. Lunes a las 12:30. Yo solo puedo hasta las 12. ¿Total despacho? Sí, nosotros hacemos patches. Solo hasta las 12. Es que tenemos varios problemas, ya no es total despacho porque no se puede. Entonces lo que les pido, colegas, para que avancemos es lleguemos con el acuerdo más o menos, o sea, el tema resuelto. Hemos dedicado 2 sesiones completas a esta indicación. Para el lunes podemos avanzar con la siguiente y dejarlo despachado. Si no, continuamos el martes después de la superintendencia y acotamos la superintendencia. Y después glaciares. Superintendencia en el horario habitual. Y ahí extendemos. ¿Ya? Ok. Les quiero agradecer a nuestros invitados del día de hoy. Vamos a establecer un mecanismo para poder coordinarnos en una redacción y que nos puedan aportar en esa línea. Así que agradecerles al panel independiente investigador en ciencias de la criósfera y al Comité Nacional del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. Seguimos en contacto y nos vemos entonces el próximo lunes. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.